Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. Aquí estamos trabajando con ustedes. Por un lado, Pablo Marmorato. Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, Graciela, tardes. ¿cómo estás? Y en la parte técnica, Gabriela Garrido. Gracias, Gabriela. Pablo nos va a hacer un pequeño anuncio y enseguida voy a presentar a los invitados. Vamos a hacernos autobombo, Graciela. Como todos los domingos pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, porqueprograma@gmail.com, o a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio. ¿Por qué Alfonsín eligió para jurar, después de su elección, el 10 de diciembre? Porque él hizo una parte fuerte de toda su campaña y de la toma de decisiones en el tema del respeto a los derechos humanos. Y este año, el 10 de diciembre, nuestro programa va a estar con un día de diferencia. Harán 70 años. En 1948 se reunió la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas e hizo su Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estaremos recordando ambas cuestiones, pero básicamente esa Declaración Universal. Y hoy yo quisiera preguntar a mis invitados, que son mis amigos también, ¿cómo encuentran que está el tema de derechos humanos en la Argentina? Para eso invitamos a Patricia Tapata Valdés. Hoy es directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO e integra, junto con los otros dos y conmigo, la mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad. También está Hugo Besetti. Ustedes también lo conocen. Hugo es psicólogo, pero además se ha dedicado mucho al tema de la historia y sobre todo tema de la violencia y de los derechos humanos. Y Alejandro Katz, que es licenciado en Lengua y Literatura, es ensayista y editor, colabora como analista en varios medios, tiene su propio programa de radio en Radio Nacional y también, además de estar en la mesa, es socio del Club Político Argentino. Es decir, trabajamos en común bastante nosotros cuatro y también Pablo. Bueno, está tirado el tema sobre la mesa. Empiece quien quiera de ustedes tres. La pregunta está hecha. Bueno, puedo empezar yo, sí. Pero refiriendo a la Argentina en particular. Sí, claro. Después podemos extendernos. Pero para tomar algo que se puede señalar como un indicador, como un síntoma, si ustedes quieren. Uh-huh. Adolfo Pérez Esquivel, uh-huh. 1980, Premio Nobel de la Paz. Por su trayectoria en los derechos humanos. Símbolo, los que tenemos de edad suficiente nos acordamos lo que significó eso. Recordemos que todavía estaba la dictadura. ¿no? Símbolo de una resistencia a la dictadura que se legitimaba entonces en nombre de valores que se pretendían universales, el derecho a la vida, en fin, los derechos políticos, a las libertades. Pérez Esquivel, 2018, encabeza una agrupación en contra de la cumbre del G20 en nombre de, vamos a decirlo así, de un discurso antiimperialista sostenido en una visión que celebra, bueno, formó parte de la reunión a la Revolución Cubana. Entonces, uno puede ahí ver, digamos, no tanto señalar una politización, porque la politización es evidente que también estaba en 1980. Sería ridículo señalar que los derechos humanos siempre tienen... Así no fuera politización partidaria. Digo, los derechos humanos, digamos, se sostienen en valores de pretensión universal, pero siempre se ligan a luchas políticas. Así es. Pero una lucha de una resistencia que colocaba, o pretendía colocarse por encima de las posiciones de las banderías, ¿no? Es decir, de hecho, ese movimiento de los derechos humanos
atravesaba los partidos políticos, Así atravesaba las tradiciones, etcétera, a esta idea digamos, a este uso político, en donde yo señalaría dos cuestiones, para no extenderme más, digamos. Uno es que obviamente se restringe la posibilidad de una convocatoria que trate de colocar a los derechos humanos por encima de lo que pueden ser divisiones y enfrentamientos políticos. Pero la otra, que yo diría que es la más grave, que en la medida en que se inserta esa temática, ese lenguaje, digamos, en las luchas, y sobre todo en las luchas que tienen ese costado, digamos, que se liga a una visión rupturista o revolucionaria de los conflictos, introduce necesariamente un sesgo, y es que entonces la violencia, la violación de los derechos, etcétera, depende de quién lo haga, porque no hay crítica a países que lo están haciendo. Porque entonces, efectivamente, es decir, que se pueda celebrar los derechos humanos al mismo tiempo que, digamos, celebrar la dictadura cubana o disimular, digamos, las violaciones o la nicaragüense en países como Nicaragua, Venezuela, muestra el nivel de, digamos, una suerte de erosión interna de un propio fundamento doctrinario. Porque en el caso de Berezek es interesante, sea el fundamento cristiano, porque el cristianismo, sea un fundamento más liberal filosófico, ¿no? Sí. No, yo siguiendo un poquito buenas tardes y gracias por la invitación. Pero siguiendo un poquito la reflexión de Hugo, diría que hay entre una apropiación política y una indiferencia que despolitiza el problema, un gran vacío de reflexión y una pérdida importante de significado del concepto. El concepto es un concepto político que por tanto sobre una base normativa muy general debe ser repensado en cada contexto particular, si no, no tiene fuerza política. Y creo que en este momento, entre nosotros en Argentina, y diría en América Latina en general, es un concepto que ha perdido capacidad de expresar en sí mismo posiciones respecto de problemas. Creo que hay un problema y creo que hay una dificultad que es importante tratar de salvar. Creo que es importante reinvestir el concepto de derechos humanos de sentidos políticos adecuados al tiempo presente. Cuando vos hablas de político, que quede muy claro, no te lo digo a vos ni entre nosotros, pero creo que hay que reiterarlo, que no estamos hablando de facción, no estamos hablando de partido político, no, justamente, estamos hablando de política. Justamente no facciosos, como decía antes, y lo dice Hugo también, el concepto ha perdido densidad al ser facciosamente apropiado y por tanto desnaturalizado en su capacidad de interpelar a una comunidad respecto de algunas cosas esenciales. Patricia, ¿vos crees que es cierto que efectivamente lo que dice Alejandro es acertado? Y en ese caso te pregunto, ¿por qué crees vos que se perdió ese valor? Si así fuera. Sí, bueno, buenas tardes, gracias Graciela. Está bien. Un gusto siempre estar aquí y para mí es un gusto tenerlos muy bien acompañado. Yo quería decir casi es un vicio ya. Quería decir algunas cosas a propósito de tu introducción y recordando el 70 aniversario de la Declaración Universal. Tuvo menos difusión, pero también se van a cumplir 70 años de la convención que se adoptó en las Naciones Unidas para prevenir y sancionar el delito de genocidio, sí, que fue, digamos, el gran hecho histórico, el gran drama histórico que produjo una fuerte reacción y que orientó a los países y a las sociedades a pensar en esta cuestión de los derechos humanos. Yo quería decir que, por lo menos en la Argentina de manera más extendida a nivel social, es solo en la época de la dictadura que se adopta el concepto de derechos humanos, que se conoce, que se lo aprecia
y que de alguna manera lo apropia a la sociedad. O decís, la terrible violación es lo que pone... Es lo que lo provoca, porque Exacto. hay que reconocer que es un concepto que era más propio de las democracias liberales, que no eran justamente las corrientes de pensamiento dominantes en la Argentina. Y eso siempre me hace bien recordarlo para explicar algunas conductas de... Yo pensaba, cuando vos decías por qué Alfonsín eligió el 10 de diciembre en un acontecimiento histórico tan importante para este país como fue regresar a la democracia con una plataforma que tenía los derechos humanos en un lugar privilegiado, y por qué en esos años los derechos humanos estuvieron tan presentes en la agenda política y después como que se desengancharon del devenir de la democracia. Y eso me parece que explica muchas de las cuestiones que hoy estamos experimentando. El tema de derechos humanos tuvo siempre mucha fuerza, bastante presencia social, pero justamente por esa apropiación por momentos facciosa, me parece que se desenganchó de los problemas institucionales que tenemos como país, donde los derechos humanos tienen muchísimo para decir, ¿no? Yo apoyo mucho la perspectiva que Alejandro planteó, Hugo me parece también, sobre el tema del sentido político de los derechos humanos. Siempre me gustó mucho esa expresión de Norbert Lechner de los derechos humanos como la ética de la democracia, Así como es. un eje ordenador. Pero bueno, me interesa reflexionar sobre esa especie de... O sea, porque estaban muy pegados al devenir democrático y me parece que en algún momento Se despegaron. se despegaron. Sí, yo ¿no? si me permitís, Graciela, diría que los derechos humanos es un concepto que se vuelve realmente poderoso, potente y productivo sobre la base de dos categorías que tienen que ser subyacentes, que son la democracia y el liberalismo. No hay una política de los derechos humanos fuera de la democracia y fuera de la democracia liberal. Y esos dos conceptos son muy frágiles entre nosotros. Evidentemente no hay una tradición liberal importante en Argentina, pero la idea de la democracia también es frágil porque quienes intentan reforzar la dinámica democrática mayoritaria de la sociedad son muy poco liberales y quienes impulsan un cierto liberalismo político, una mayor pluralidad y juego de diferencias, tienen muy poco elán democrático, muy poco impulso democratizador en términos de incorporar al juego democrático a quienes están excluidos. Y poca sensibilidad, me parece, Muy en poca. ese sentido, ¿no? Entonces digo, cuando democracia y liberalismo son frágiles, los derechos humanos no encuentran un piso firme en el cual anclar. Y sobre todo pierden, o sea, ganan intensidad, pero por fuera de ese juego democrático y se convierten muy fácilmente en una cuestión facciosa, Es decir, partidaria. ahí o cuando vos hablas de movimentista. manipulación. Sí, y o sea, apropiación movimentista, manipuladora. no puede articular, o sea, no está sirviendo para darle más intensidad, más robustez a la democracia, sino que está actuando como por fuera porque rompió las amarras, ¿no? O sea, eso que lo ponía tan cerca, que era se recuperó la democracia, y la democracia hizo posible, ojo, a través de una institucionalidad que instaló el gran pacto que constituyó la CONADEP y el juicio a las juntas, se hace la primera institucionalidad de derechos humanos, pero después se desengancha y creo que la tensión que señala Alejandro es clarísima. Es decir, Una pregunta. Cuando en un momento la Corte, con con 3 votos, Rosenkrantz, Hayton y no me acuerdo quién más, decide esa ley del 2x1, que se llamó así genéricamente, que en realidad cuando uno leía los fundamentos de un lado y del otro, de que estaban en pro o en contra, había fuertes razones y algunos jueces habían votado una vez a favor y otras veces en contra en otros casos similares. Aparece la opinión pública muy fuerte con ese concepto de 2x1 no. Parecía como que era la respuesta nunca más, con el nunca más no se jode. Más o menos, ¿no? ¿Ustedes le dan esa interpretación o no?
sí y no. Vamos a decir, las Dale. cosas, uno Sí, podría sí, comentar diciendo las cosas siempre son más complejas Sí, de lo yo que sé. parece, de lo que querríamos. Yo creo que nunca más generó un consenso y eso tiene efectos sobre esta sociedad, sin duda. Uno podría decir, bueno, un elogio de la tortura, como la que se ha expuesto públicamente y además ganó mayoritariamente, digamos, en Brasil, en Argentina sería impensable, aún para los sectores que pueden parecer como más reaccionarios. Ahora es cierto que al mismo tiempo esa politización en el sentido más faccioso, como vos decías, también juega allí como en otras intervenciones o en otras luchas que se hacen en nombre de los derechos humanos. Entonces ahí habría que ver que muchas veces el sentido del lenguaje y del uso de los derechos humanos depende de cosas que suceden en otro lado, o por lo menos tiene relación con aquello que no se enuncia más directamente. Como por ejemplo, que en un momento, en los años 80, digamos, durante la dictadura, tenía que ver efectivamente con un debate por la democracia, y que hoy está, digamos, subordinado a otras luchas. Y en realidad hay que decirlo, Evo Bonafini lo dijo claramente, nosotros somos una organización política. Y lamentablemente yo creo que Pérez Esquivel muestra que efectivamente que es así, que por lo tanto la lucha política, que es una lucha contra el neoliberalismo, en fin, contra los poderosos del mundo, pero que está claro, que está dado en el contexto de una radicalización de los enfrentamientos hoy en la política argentina de hoy, pasa a ser predominante respecto de una idea doctrinaria, digamos, o algún tipo de fundamento, sea más filosófico, sea más cristiano de los derechos humanos. ¿Y eso qué consecuencias trae? Ale, Patricia, vos. Bueno, la pérdida de autonomía. Y la idea misma, porque cuando él decía democracia y liberalismo es un término que merecería una discusión, porque se puede entender de muchas cosas. Ahora uno podría decir, ¿la política qué es? A ver, tradicionalmente en la Argentina, cada vez que alguien dice yo soy liberal, empieza a decir, pero bueno, y es así, empieza a dar pero tiene su explicaciones. justificación. Claro, eso es lo que decir. por Pero una es decir, tradición. yo recurriría ahí a una idea de Hannah Arendt, ¿no? La política es lo que permite vivir juntos a los que son diferentes. Por lo tanto, la política comienza allí, y ahí sí uno podría poner un fundamento, digamos, profundo de la democracia, donde se reconoce esa diferencia. Cualquier idea de aplastar a la sociedad a través de alguna forma de unificación, ¿no? O de fusión, que generalmente termina condensada en el líder, en el partido, o lo que fuera, Un discurso es imposible humanista. e inconciliable con una idea que sostenga los derechos humanos en la construcción democrática. Sí. Sí, Alejandro. No quiero hacer una disquisición acerca de qué Sí, es ya el sé liberalismo, disquisiciones, pero estamos para yo pensarlo. creo que es cierto que en Argentina es necesario aclarar cuando uno dice liberalismo, no es liberalismo, no es neoliberalismo, etcétera. Quiero decir, yo que hablo en el sentido de a ver, yo muy estilizadamente, si se quiere, pero nuestras sociedades, las sociedades de la posguerra en Occidente han tendido a ser, algunas fueron antes, otras después, otras intentan, han tendido a ser una combinación de un sistema económico basado en el mercado, un sistema de representación democrático y un sistema de garantía de libertades basado en la tradición liberal. Entonces digo, la democracia expresa los intereses mayoritarios, el liberalismo ha provisto los instrumentos filosóficos, de filosofía política y también jurídicos para cuidar a las minorías y a los individuos, y el capitalismo es el método que hasta hoy ha producido riqueza. Lo digo en este sentido, creo que la tradición de los derechos humanos se enraiza muy fuertemente en esta tradición liberal. Creo que es muy difícil separar la idea de los derechos humanos tanto desde el punto de vista de su configuración filosófica como desde el punto de vista de su capacidad de proteger esos derechos mismos. Fuera de la tradición liberal no ha habido políticas que han podido defender consistentemente los derechos humanos. Quienes vivimos toda la tensión este-oeste, donde, simplificando mucho las cosas, yo he escuchado argumentos de sí, la libertad muy linda, pero ¿quién te da de comer?
como si solamente la preocupación por lo social te diera de comer, y al revés. Bueno, muy bien, todo socialmente, pero ¿y tu libertad qué? Se ponía como en tensión eso, ¿no? Esa tensión debe ser reconocida incluso en la tradición liberal, porque aún en la tradición liberal hay un punto en que dice, bueno, ¿cómo entran a jugar los derechos individuales y ciertos derechos sociales, colectivos? Y de qué modo se hace jugar, digamos, un equilibrio que pueda admitir, digamos, que el cumplimiento de ciertos derechos sociales puede atenuar, en fin, la aplicación estricta de un liberalismo que piensa, bueno, que la propiedad, digo, si el derecho fundamental es la propiedad, o el derecho fundamental es la libertad. De acuerdo. Cuando yo hablo de liberalismo, cuando yo hablo de... Uno por vez. Está claro que, quiero decir, ahí hay un núcleo de polémica que no se puede borrar tan simplemente. De acuerdo, no lo borremos, pero yo aclaro, cuando yo hablo del liberalismo, hablo del liberalismo en el sentido de Rawls. Quiero decir, es ese liberalismo, un liberalismo que en ningún caso quiere negar, es decir, no solo no quiere negar, exige la distribución de derechos de un modo justo. Y me parece que vaya más allá de los derechos civiles y políticos. Absolutamente, quiero decir, por eso insisto, es Rawls y lo que produjo Rawls después de sí mismo, ¿no? El problema es que la adquisición, esta adquisición que yo siempre insisto en señalar que es tardía por las tradiciones políticas de este país, la adquisición del concepto de derechos humanos llega en un momento en que lo aprendemos muy fuertemente por el lado de los civiles y políticos. Claro. O sea, digamos, la contracara de los presos, los torturados, los desaparecidos. Y por aquello, para definir de alguna manera la posición del Estado, en lo cual el Estado debería ser pasivo y no activo. Sí, o sea, cuando el Estado se vuelve contra los propios ciudadanos y atropella cuando se pone activo, sus libertades se y lo lleva garantías. Por delante. Después vienen las discusiones de una sociedad que se vuelve crecientemente desigual, que la democracia, todos recordamos las frases de lo que iba a pasar con la democracia en términos sociales, de nos educamos, comemos, etcétera, curamos. ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Y hoy me parece, y eso sí nos llama a una reflexión muy, muy profunda, para hablar solo del continente latinoamericano o Latinoamérica y Caribe, pero podemos mirar el mundo entero, el mundo está atravesado por masas empobrecidas que migran en búsqueda de formas más dignas de vivir, y tenemos problemas, o sea, eso como una cuestión que salta a nuestros ojos cada día, y después un problema agudo de desigualdad que no para de crecer, de distribución injusta, y entonces el tema de los derechos pasan a ser un contexto absolutamente abrumador de violación de derechos sociales, económicos, culturales, que así se denominaban antes. En el marco de esas situaciones se producen profundas agresiones a los derechos civiles y políticos, ¿no? Sí, cosa que no era exactamente así hace 3 décadas, por decirlo. Entonces me parece que hay que repensar fuertemente los derechos humanos. Por un lado, en nuestro país yo creo que se distanciaron, rompieron esas amarras. Cuando decís los derechos humanos, ¿estás hablando de organizaciones que se caracterizaron por representar esa demanda fuertemente? En parte, y que esa demanda no la fueron acompañando con los problemas que fue mostrando esa democracia, que primero era débil, se estaba consolidando, y que creo que las organizaciones de derechos humanos acompañaron bastante en su institucionalidad, en ayudar a pensar formatos de protección. Cuando se acabó el tema de la dictadura, o se vieron más o menos bien saldadas las consecuencias, la reparación a las víctimas, el conocimiento de la verdad y la justicia, los otros temas, que son más complejos porque tienen que ver directamente con el orden político y económico, quedaron muy desenganchados y con una
con una facilidad para convertirse en propuesta política y no en discusión de acceso a derechos. Seguimos enseguida, enseguida ahora vamos a una tanda y seguimos. Integrar más allá de las divisiones, en el aire de la 1110.